Buenas tardes. Estamos hoy celebrando el domingo del bautismo del Señor. Con esta fiesta culmina el tiempo bonito de la Navidad. En este día las lecturas van a hacer reflexionar en ese episodio tan importante para la vida de Jesús que fue su propio bautismo. En el bautismo de Jesús, Él recibe esa unción mesiánica, profética, que le hace conciencia de que Él es el enviado para la salvación del mundo. Todo eso que Jesús sentía en su corazón, que no le cabía el corazón en el pecho, se manifiesta plenamente en este día. Dice en la primera lectura del libro del profeta Isaías: esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra del Señor. En este cántico, en los cánticos del siervo de Yahvé, es donde Jesús se fue encontrándose a sí mismo. Fue donde Jesús fue entendiendo el plan que su Padre Dios tenía para él. A muchos nos cuesta trabajo creer o entender hasta dónde llegó la encarnación del Hijo de Dios. Muchos pensamos que Jesús fue un Dios que le hizo el cuento como que era hombre, pero sin dejar de ser Dios, sin dejar todo su poder. Desde chiquito le estaban cambiando el pañal y decía: esos ni saben con quién están tratando. Y nos hace falta entender el alcance tan grande de la encarnación, donde Jesucristo, como dice San Pablo, por nosotros se anonadó. No se aferró a sus prerrogativas divinas. En el cielo dejó su eternidad, en el cielo dejó su omnipotencia, en el cielo dejó su omnisapiencia, en el cielo dejó su eternidad, y viene y se hace temporal, sencillo, humilde, y tiene necesidad de aprender y tiene necesidad de comer, y es plenamente hombre como nosotros. Nos cuesta trabajo entender el alcance de la encarnación. Y Jesucristo fue descubriendo su identidad, fue descubriendo quién era poco a poco, paso a paso, hasta que finalmente a sus 30 años viene esta manifestación hermosa que nos relata hoy, así muy parcamente, el apóstol San Marcos. Por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo, mi amado, yo en ti tengo mis complacencias. En este evangelio, que es el primero de los evangelios, vemos cómo es una revelación que Jesús recibe, donde plenamente se confirma quién es y cuál es su misión. Es muy interesante pensar que en este día pues Jesús empieza a tener esa conciencia tan grande. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: en aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora que doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea.
después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta unción que recibe Jesús le permite empezar a hacer esa obra, pero Jesús hace milagros por obra del Espíritu Santo. Jesús no obra todavía por sí mismo, sino por el Espíritu Santo que está en él. Jesús dirá: por eso las obras que hago yo las harán otros y mayores. Y pues sí, a lo largo de la historia hemos visto muchos santos que pudieron hacer muchos milagros, también por obra y gracia del Espíritu Santo. Jesús recobra su plenitud hasta después de la resurrección. El día de Pentecostés comparte con nosotros esa plenitud que tiene ya de sí mismo, compartiéndonos el Espíritu que está en él. Pero en ese momento, en esa primera etapa, Jesús recibe el Espíritu y, movido por el Espíritu Santo, obra y actúa. La presencia del Espíritu Santo es como anunciando una nueva creación. Dice la Biblia que en el principio Dios creó todas las cosas y el Espíritu de Dios soplaba sobre la faz del abismo. Y esa presencia del Espíritu en el bautismo de Jesús indica que todo empieza de nuevo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva prometidos, que empiezan como una promesa firme desde el momento del bautismo de Jesús. Jesús ha recibido esta unción y Jesús nos la ha compartido. San Juan dirá: yo bautizo con agua, vendrá otro que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y el bautismo de Jesús ya no es como el de Juan, para limpiar los pecados como un signo de arrepentimiento, sino es todo un nacer de nuevo. Hermanos, hermanas, cuando nosotros fuimos bautizados, recibimos la plenitud del Espíritu. Cuando nosotros fuimos bautizados, cuando el agua bendita cayó sobre nuestra cabeza en la pila bautismal, en ese momento los angelitos con pinceles de oro grabaron nuestros nombres en las puertas del cielo. Cuando dijo Jesús a sus apóstoles, cuando regresaron muy contentos de un éxito apostólico: no se alegren de esto, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y de eso se trata la cosa, que sepamos tener la conciencia de que desde nuestro bautismo somos plenamente hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, hermanos de Jesucristo. Varios papas lo han dicho cuando les han preguntado cuál es la dignidad más grande que han tenido sobre la tierra. Han dicho: ser bautizado. Porque sobre la tierra ni ser papa siquiera se compara con la inmensa y enorme dignidad de ser hijo de Dios. El bautismo es un regalo que se nos da, totalmente inmerecido, pero que implica para nosotros cuidarlo. Y un tiempo que di clases tenía esta estrategia. El primer día de clases, al nombrar lista, les decía: todos tienen 100. Si en ese momento la directora me pidiera las calificaciones, para mí todos tienen 100. Y los alumnos hacían una algarabía. Y les decía: ok, tienen un 100, nada más cuídenlo. Si un día no me traes una tarea, ya no vas a tener el 100. Si me repruebas un examen, ya no vas a tener 100. Si faltas muy seguido, ya no vas a tener 100. Y tal vez repruebes, pero un día tuviste el 100. Así también nosotros en el bautismo tenemos la salvación. Nos toca cuidarla, mantenerla, sostenerla. Nos toca hacer lo que Dios nos pide para que podamos alcanzar lo que Dios nos promete. En el bautismo hay signos muy bonitos. Esta unción que se nos hace en el pecho, como un signo de que nuestro cuerpo se convierte en un templo del Espíritu Santo. Esa agua que se derrama sobre nuestra cabeza, que nos hace participar del nuevo nacimiento en el Espíritu, en el agua y el Espíritu, como anunció Jesús. Esa unción en nuestra cabeza con el santo crisma, que nos hace también ser Cristos, ungidos, unidos a Cristo sacerdote, a Cristo profeta, a Cristo rey. Esa vestidura blanca que representa esa pureza de nuestra alma. Ese gesto de que se toquen nuestros oídos y nuestra boca como un signo que anuncia el tener que escuchar y tener que proclamar la palabra de Dios. Ese exorcismo del principio
que arroja de nosotros la presencia del demonio. Hay signos muy bonitos y muy interesantes en nuestro bautismo. Ojalá que nosotros sepamos valorarlo y sepamos entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por cierto, si sabe la fecha de tu bautismo, la mía es el 29 de junio. Y qué bueno que ese día tú también le des gracias a Dios. Porque si es bonito cumplir años y hacer una fiesta porque cumpliste años en este mundo, qué bueno que sepas también celebrar que has nacido a la vida eterna el día de tu bautismo. Hermanos, que este día sepamos entender o tratar de entender esa teología profunda de la encarnación de Jesús. Cómo Jesús se despojó de todo para ser hermano mío y cómo caminó conmigo por estos caminos a la oscuridad de la fe. Y cómo fue encontrando la luz para luego compartirlo. Ojalá que ese día podamos entender la dimensión profunda de la encarnación. Y que podamos también gozarnos en ese bautismo que Jesús nos ha compartido, lleno del poder del Espíritu Santo, que hace de nosotros nuevas criaturas, que hace de nosotros hijos de Dios, que nos quita el pecado original, que nos une a la iglesia de Cristo, que nos hace hermanos suyos y herederos del reino de los cielos. Hermano, desde el bautismo tu nombre está escrito en el cielo. Gózate. No hay en la tierra mayor dignidad que ser hijo de Dios. Ojalá que lo sepas apreciar, lo sepas valorar y lo sepas corresponder. Porque si eres hijo, pues tienes un compromiso con Él, con el reino. Muchos de nosotros nada más recibimos, pero no sabemos a veces ni dar las gracias. Bueno, la conciencia de lo que Dios ha hecho en nuestro bautismo tiene que llevarnos a comprometerle y agradecerle y a vivir la vida conforme Él nos la pide. Hermanos, tengan un bonito día del bautismo de Jesús, agradeciéndole su encarnación y sus implicaciones, agradeciéndole haber recibido este don tan hermoso de ser bautizados hijos de Dios y comprometiéndonos con Él a darle respuesta que como hijo de Dios se espera de nosotros. Desde el Valle de San Quintín, Baja California, México, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un excelente día.